Le doy la bienvenida al maestro Paco Cruz Jiménez, que ya está aquí con nosotros en el estudio virtual de Sin Máscaras. Querido Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con frío en mi pueblo, pero bastante bien, mira. Excelente, maestro. Maestro, hay mucho de lo que tenemos que hablar. El presidente de la República sigue en pie determinante ante la marcha que quiere llevar a cabo el 27 de noviembre del año 2022, alrededor de 6 días, programada para este domingo, y ya Claudio X González está maquinando, está maniobrando para que le apueste al fracaso de la marcha. Ya a colusión también, fíjense nada más, coludido con Carlos Alasraqui, están planeando que todos los que estén en contra del presidente ese mismo día vayan de rosa y lo han denominado la oleada rosa. Esto en señal de protesta por la protesta que van a hacer dentro de la propia marcha. Fíjese nada más qué paradigma y qué dilema. Maestro, ¿es acaso esta una guerra de marchas, de la marcha más grande, de quién tiene más pueblo? ¿Cómo lo ve usted? No, Manuel, creo que debe tomarse con toda la seriedad que tiene la respuesta del presidente López Obrador a una marcha que no fue en defensa del INE, sino que hay toda ya la claridad de que fue una marcha anti López Obrador. Una marcha contra el presidente. Las expresiones que se vierten, que se conocen hasta ahora, pues lo muestran, ¿no? Y además, ¿qué personajes lo encabezan? Este, Pretenden un poco coartar, limitar a una persona que se formó en la calle, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí debemos tomarlo como en parte como una respuesta, pero claro, también en el marco de que se acerca ya el 24, nos guste o no, estamos ya en ese proceso de 2024 y la derecha encabezada por personajes como Claudio X González, pues pretende imponer una agenda y una agenda narrativa, ¿eh? Más allá de que no tengan candidatos, que no tengan líderes, este, hay que entender que están en ese proceso y están iniciando, mira, esto porque tampoco puede quedar fuera la conferencia de acción política conservadora que recién este, se llevó a cabo allá en la Ciudad de México. Es todo un proceso que no es nuevo, que no es nuevo, en el que la derecha, el conservadurismo trata, pero mira, perdón, el conservadurismo al que hay que añadirle toques de populismo, de populismo en el que trata de imponer una agenda política, una agenda que tiene un claro destinatario, las elecciones presidenciales de 2024. Hay que ver los personajes que fueron a la marcha contra el INE, que es en realidad, perdón, por la defensa del INE, que es en realidad una marcha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que ver el tipo de personajes que fue y el tipo de personajes que reúne la ultraderecha en aquella conferencia. Sí, a quién tenías? A Steve Bannon, a Eduardo Bolsonaro, Donald Trump, sí, Lech Walesa, pero que es una conferencia que se enmarca en el miedo que tienen, en el miedo que han visto, y porque creen, y es una parte cierta, que la izquierda está tomando a toda América Latina. ¿Qué tienes? Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú, este, Luis Arce, Catacora en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia. O sea, podemos enumerarlos, acá Xiomara Castro en Honduras, Nicolás Maduro en Venezuela, Boric, Gabriel Gabriel Boric en en Chile, Chile. claro. Entonces, hay que enmarcarlo en todo esto. La derecha está reconfigurando su agenda, Uh -huh. aprovechando algunos movimientos, aprovechando todo lo que puede. Y lo otro que tiene mucho dinero. Y en ese contexto también deben marcarse a canales como Atypical, que son primero muy oscuros, pero que tienen todo el dinero del mundo para mover una agenda que no han soltado, porque eso hay que aclararlo, que no han soltado y que ahora la van a endurecer después de la marcha que juntó por primera vez.
les juntó una multitud, va. Si me lo permite, maestro, la interrupción, ya salieron a los patrocinadores de Carlos Alasraqui. Claro. Él había guardado, él se había reservado hace un par de semanas en entrevista con Julio Hernández López, obviamente muy incómodo ante la pregunta de quién patrocinaba, quién era la fuente, el financiamiento de Atypical TV. Pues resulta ser que es nada más y nada menos que Liverpool. Liverpool es la casa fundadora y la que financia a Carlos Alasraqui para Typical TV. Liverpool, eso no es parte de la vida de nadie. No, no, recuerda, justamente eso es lo que decimos. Mira, hay que ver quiénes están detrás. Unas son las caras visibles y otras son las caras o los grupos que financian. Así que si no debe extrañarnos que aquí haya familias poderosas como la de Liverpool y que en movimientos como la Conferencia de Acción Política Conservadora, si investigamos y nos metemos, vamos a encontrar familias poderosas de Estados Unidos como la Coco, la Walton, los Mars. ¿Sí? Es un movimiento que viene en varias líneas, ¿sí? Uno, personajes como Claudio X González, Gustavo de Hoyos Walter, que ellos, que atrás de ellos hay otros empresarios que tienen mucho dinero para solventar movimientos como su marcha. Pero también lo que te decía, la conferencia nos muestra que la derecha está en caminos de redefinir y que está aprovechando espacios que tiene abiertos desde siempre. En México, por ejemplo, pues toda la prensa tradicional, toda la prensa que viene de hace décadas con el PRI y luego con el PAN, y la prensa, y esto es radio, televisión, prensa escrita, sitios, internet, plataformas. Si hay un movimiento de derecha que no se resigna, por un lado, y por otro, que tiene miedo a esta ola izquierdista, comunista, como dicen en América Latina. Entonces, eso hay que entenderlo así, pero también hay que entender al presidente López Obrador. Mira, es un hombre que se formó en la calle, así que miedo no les va a tener. Es un hombre que luchó contra todo el establishment, ¿sí? Todo el estatus, todos los grupos empresariales, todos los grupos políticos de poder, y salió adelante. ¿Sí? No le es nuevo al presidente López Obrador, y su marcha debe entenderse así. Tiene todo el derecho, no es una marcha política, que tiene sus connotaciones políticas, ciertamente, pero es una respuesta a una marcha contra López Obrador. Sí, si entendemos esto como una guerra de narrativa, pues sí, así debe entenderse. ¿Quién va a imponer una agenda de qué? La derecha no ha logrado consolidar nada desde que perdió las elecciones presidenciales en 2018. Por primera vez aglutina a cuánto, 70,000, 80,000 personas. Sí, no las 620,000 que dijeron, eso es una mentira. Tampoco O el 200,000, millón eso que está dice Pedro lejísimo. Ferriz, o el millón Sí, que claro, dice. no, bueno, mira, yo lo que digo, si son felices ellos así, sí, pero sí hay que entender que hay mucho dinero para mover conciencias. Es increíble que hayamos visto gente que no tiene dinero despotricando contra el presidente López Obrador, pero además que luego van a cobrar su pensión. Pero eso nos debe decir que hay una narrativa, que hay dinero y que tienen una agenda. Y luego te digo, hay que verla. ¿Quién? Pues encabezada por Donald Trump. Y lo que pasa en Estados Unidos es no podemos deslindarnos, no podemos desligarnos de todo lo que está pasando. Y así hay que entender, ya empezamos la guerra de narrativas, algunos disfrazados de democráticos, como es la derecha, pero con dinero para comprar gente, con dinero para comprar electores. Entonces, en ese contexto, Manuel, debemos entender lo que está pasando. No es aislado, la derecha no es un movimiento aislado, la conferencia conservadora tampoco es un movimiento aislado, que por cierto, hay que decir a la gente, esto nace en 1973 con la Comisión Trilateral, que estaba Europa Occidental,
Estados Unidos y Japón. ¿Para qué? Para tener influencia en el mundo, política, económica y social. No es un movimiento nuevo, así nace la candidatura de Ronald Reagan. ¿Sí? Así nacen varias candidaturas. Es decir, hay que verlo como parte de la lucha global por controlar al mundo. Y México es una posición muy importante, es un país estratégico. Entonces, en ese contexto debe entenderse la nueva elección del Banco Interamericano de Desarrollo. No podemos aislarnos de nada. Si bien es cierto que también debemos entender que no somos un país aislado, hay que ver, por ejemplo, ahora que recuerdo, Luis Echeverría abrió el camino para entrar a China, ¿sí? Claro. Sí, sí, podemos juzgar todo, pero tuvo reuniones con quién, con los presidentes de Estados Unidos, ¿sí? Ahora que recuerdo, sí, no es, no es lo que está pasando, la respuesta del presidente y su marcha para el 27, que yo estoy muy de acuerdo, va, pues mira, es un hombre que se formó en la calle, es un político que entiende cómo funcionan. Y por otro lado, los conservadores encabezados por Claudio X González y por Eduardo Verástegui, por ejemplo, son personajes que caminan en burbuja, que por primera vez han salido a ver qué está pasando, pero que tienen el poder del dinero. Eso no se nos debe olvidar nunca. ¿Sí? Son personajes que tienen poder del dinero y el dinero y los medios logran muchas cosas. No sé hasta dónde les va a alcanzar, no sé hasta cuándo, pero que pueden mover gente, bueno, pues ya lo demostraron y necesitan algo. Y en este caso, ¿qué es? Mover el odio hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuel. Correcto. ¿Sería bien definido llamarlo una especie de populismo de derecha? Que eso No, casi nunca o casi nunca se habla en retórica y en política. Siempre el populismo se lo adjudican a la izquierda, pero esto bien podría ser definido como populismo de derecha, no, pero maestro. claro, claro, sí, sí, es una nueva derecha, sí, con personajes viejos también, la nueva derecha que entiende también cómo funciona el populismo, cómo lo hacen, regando dinero, Manuel. Solo, mira, habría que ver quiénes financian las marchas de Claudio X González. Ciertamente hay una maquinaria atrás donde está el PRI, donde está el PAN, pero eso requiere dinero. Eso requiere dinero. Uno, y luego hay que ver quiénes están atrás de la conferencia conservadora. Entonces, vamos a descubrir que es una redefinición de la derecha entrándole al populismo. Una no neocolonización, pero sí una invasión a, a campos que ellos entienden bien, pero que los usan más bien y se los atribuyen a la izquierda. No, pero claro, mira, la extrema derecha, la derecha, el conservadurismo va a recurrir a qué? Al populismo. ¿A qué? ¿A través de qué? A través del dinero. Eso lo vimos en la marcha de Claudio X González. Repartieron dinero, pero a raudales. Entonces, movieron dinero, pero ese es comprensible y debemos entender por otro lado, y eso me parece que le queda muy claro al presidente Andrés Manuel López Obrador, le queda muy claro que es necesaria la movilización, que hay intencionalidades políticas que son hacia su persona, que tienen que ver con el 24, pero que si logra la derecha imponer una agenda narrativa, en esa se va a montar para aquí, de aquí al 2024, Manuel. Correcto. Maestro Paco Cruz, usted mencionaba dentro de este grupo de personalidades a Eduardo Verástegui y a Trump. Son los únicos que en este momento me gustaría en el cual profundizáramos. Primero en el caso de Eduardo Verástegui, porque sí, o sea, podremos jugarle al jolgorio, podríamos jugarle al que, con experiencia de la farandulería en la política mexicana, que desde mi punto de vista eso no es nuevo. Mario Moreno Cantinflas estuvo de asesor en varios gobiernos priistas, ¿no? Sobre todo en el de Gustavo Díaz Ordaz, pero ahora Eduardo Verástegui lanza una declaración, no sé si alarmante, pero que sí define la gravedad ideológica del asunto y dice, México necesita un partido de ultraderecha, no esa derecha cobarde del PAN.
O sea, ya para que alguien considere al PAN un partido tibio de derecha, que yo creo que son muy de derecha, pero todavía un poco más de derecha, pues habla también de la postura que quieren estos personajes. ¿Ve usted, maestro Paco Cruz, Eduardo Verástegui dentro de unos 5 años, 10 años, como un actor político que pueda materializar un partido político como Vox en España o como de cortes fascistas como que han llevado al poder como la primera ministra de Italia? No, mira, yo no lo veo, pero lo van a intentar, sí. ¿Por qué lo van a intentar? Porque tienen recursos. No lo veo como un personaje, pero sí veo peligro en que quieran o intenten controlar parte de la agenda legislativa. Saben que no pueden llegar a la presidencia de la República. La historia nuestra lo muestra también, o debe servir de muestra. No, no lo veo, pero sí veo influyendo en grupos de derecha, incluso a través del PAN, a través del PRI, para tratar de controlar la agenda política a través de la legislatura. Si yo no lo veo, no le veo la personalidad para hacerlo, pero tienen el recurso, tienen el dinero. Y ya ha habido casos, pero bueno, mira, tenemos casos ya que por lo que debemos poner, si no perderlo de vista, tenemos a Enrique Peña Nieto. Sí, es un personaje creado por la televisión, un personaje creado por el dinero, un personaje creado por las circunstancias. Estados Unidos tuvo a Ronald Reagan. Es decir, de pronto puede haber condiciones que los catapulten. Yo de momento no las veo, pero lo que sí me queda claro después de todo esto es que los grupos internacionales que apoyan a grupos como el de Verástegui, o conferencias como la de Verástegui, pues tienen todo el dinero del mundo para influir en las agendas, para tratar de movilizar gente y para meter ruido en la agenda del país. Correcto, maestro. Ahora, pasemos al tema de Trump. Hoy por hoy, en este preciso momento, Donald Trump ya tiene restablecida su cuenta de Twitter. Más de 87 millones de seguidores. Joe Biden tiene 33. O sea, ya en cuestión de un clic, ya superó Trump en el doble de seguidores al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahora, ¿cómo restablecieron la cuenta de Trump en Twitter? Recordemos que fue baneada, cancelada después del asalto al Capitolio y arbitrariamente Facebook, Instagram y Twitter decidieron quitarles las cuentas a Trump. Pues resulta ser que después de la compra de 44 mil millones de dólares por parte de Elon Musk a Twitter, Elon Musk, este multimillonario, hizo una encuesta de Twitter para saber y preguntarle a la gente si Trump volvía o no a que les dieran su cuenta. Pues resulta ser que votaron más de 15 millones de personas. El 52% de la gente votó que sí y el 48% votó que no. Uno de ellos, quien hizo su voto público, pues fue nada más y nada menos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel López Obrador en Twitter expresó su respaldo a que le devolvieran la cuenta de Twitter a Trump y votó a favor. Y reportan, por lo menos algunos geeks de Twitter, que hubo una gran presencia de votación mexicana en esa encuesta a partir del tweet que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incentivó la interacción. Al final, una pieza me parece clave en algo tan cerrado para decidir si hoy Trump vuelve a tuitear o no. Actualmente la tiene restablecida. Yo creo que más allá de que si le devuelven la cuenta o no, es muy interesante el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, maestro. Desde mi punto de vista, no creo que esté haciendo política con Trump ahora, sino porque tiene el gran presentimiento de que Trump puede potencialmente volver en 2024 y tener buenas relaciones para quien quede como el próximo mandatario de la República. No sé cómo lo ve usted. No, pero claro, Manuel, mira, no, yo también soy partidario de que debían regresársela. Sí, ya tenemos otros peligros en Twitter y en algunas plataformas, otro peligro más que Trump. A Trump lo podemos tener visible, sí, allí está.
y es un personaje que, nos guste o no, influye, tiene una presencia política, económica y financiera importante, tiene una agenda. Él no debía ser la preocupación, mira, la preocupación debía ser todas las granjas de bots que ya tenemos, que tienen una agenda desinformativa, que tienen una agenda para producir noticias falsas y tratar de guiarnos y llevarnos por ahí. Si Trump es uno, recuerda, ¿sí? Pero ¿cuántas granjas de bots tenemos? ¿Cuántos robots en la red? En la red hay, ¿cuántos nos llevan por otros lados? Ese es el verdadero peligro. Trump es uno y sí es peligroso, sí, pero mira, es mejor tenerlos visibles, porque finalmente Trump, dentro y fuera de la red, estaba influyendo, tiene los suficientes recursos para hacerlo. Y hay mucha gente, incluidos mexicanos en Estados Unidos, que lo siguen, que eso me parece ya una barbaridad y una contradicción, pero es mejor tenerlo visible. Sabemos qué dice, sabemos lo que piensa, o por lo menos lo podemos intuir o lo podemos inferir por sus publicaciones. El peligro está en otro lado, Manuel. El peligro está en lo que no vemos, en lo invisible, en lo que ha guiado desde hace años, lo que ha guiado en México, por ejemplo, la red, ¿sí? La invasión y la creación e invasión de noticias falsas, de contenido que nada tiene que ver con la realidad y que nadie puede supervisar, y que eso es capaz en un momento de movilizar. Ya se ha visto en otros países que la tecnología puede influir y puede crear personajes ficticios. Entonces, ese es el verdadero peligro. Trump es uno. Tiene muchos, bueno, pues eso nos debe dar o servir como un termómetro de lo que es la derecha, la ultraderecha y parte del fascismo, Manuel. Excelente. Maestro Paco Cruz, vamos a estar muy pendientes de todos los movimientos que se den de aquí hasta la marcha. ¿Puedo preguntarle, maestro, si va a asistir? ¿Va a asistir para esa marcha del domingo 27 de noviembre? Mira, Manuel, estoy haciendo lo posible, sabes que no vivo muy cerca, sabes que no vivo muy cerca de la Ciudad de México, pero como es temprano, como la anunció el presidente temprano, me parece que es importante asistir. Dijo que iba a empezar a las 9 de la mañana, ¿cierto? Sí, a las 9 de la mañana. Sí, entonces, no, yo estoy haciendo mi apartado yo para llegar a Ciudad de México tengo que viajar por lo menos 6 o 7 horas, ¿sí? A través de la sierra, y para que tengas una idea, no es así como muy sencillo, porque tengo que atravesar poblados ¿cómo se llama? Claro. Que controlan en parte los grupos del crimen organizado. Pero sí, mi idea sí es ir, y sí, pero claro que lo apoyo. Sí, el presidente está marcando un cambio, podemos tener diferencias en algunas cosas, podemos criticar en algunas cosas porque es válido, porque eso debe ser, pero sí ha marcado cambios, sí tiene una agenda propia, y yo lo veo en mi pueblo, sí hay un cambio de lo que pasaba antes con lo que pasa ahora, y merece la oportunidad porque es un hombre que trabaja, que ha cumplido y que se ha enfrentado desde el primer día de su administración a todo ese régimen que nos gobernó desde 1946, hablando de los presidentes civiles, ¿eh? Podemos ir hasta el 29 cuando crean al PRI, pero no, claro que marca una diferencia Andrés Manuel López Obrador. Votamos por el cambio, así que hay que apoyar el cambio, Manuel. Correcto. Pues maestro Paco Cruz, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia en este espacio informativo. ¿Dónde lo podemos seguir en redes sociales, sobre todo en Manuel, Twitter, ya sabes, donde se pone buenísimo? Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y ahí estamos pendientes, Manuel, como siempre, yo te agradezco mucho, y hay que seguir, porque mira, la agenda apenas empieza, estas 2 semanas van a ser un poco complicadas porque mucha gente va a estar metida en el fútbol, en el Mundial, aunque hay cosas que no están televisando, pero va a estar interesante, y después de la marcha del presidente se va a poner todavía mejor. Excelente, maestrazo. Le envío un fuerte abrazo desde Comalcalco. Cuídese Manuel, mucho, estamos a la orden. gracias, saludos.